Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo en el mundo del espectáculo, especialmente para los fanáticos de las telenovelas turcas y, más específicamente, para aquellos que aman la pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, vamos a hablar de ese supuesto bombazo del 26 de marzo de 2025. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, recibiendo notificaciones y mensajes preguntándome qué opino al respecto. La verdad es que he estado investigando a fondo, recopilando información y analizando las pistas que han aparecido en los últimos meses para poder ofrecerles una perspectiva lo más completa y objetiva posible. Antes de que nos adentremos en los detalles, quiero recordarles que este es un canal dedicado a explorar el mundo del entretenimiento, a analizar las tendencias y a compartir nuestras opiniones de una manera respetuosa y constructiva. No somos dueños de la verdad absoluta y, por supuesto, todo lo que vamos a discutir hoy son especulaciones basadas en la información disponible hasta el momento. Así que si eres nuevo por aquí y te interesa este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Nos esforzamos por traerles contenido de calidad, con información interesante y análisis profundos. Y no se olviden de dejarnos un comentario al final del vídeo con sus propias opiniones y teorías. Nos encanta leer sus comentarios. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio del 26 de marzo de 2025. Prepárense porque vamos a hacer un viaje por la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, desde su explosiva química en Erkenci hasta los rumores y especulaciones que han rodeado su relación desde entonces. Como muchos de ustedes saben, Can y Demet saltaron a la fama mundial gracias a su papel protagónico en la exitosa serie turca Erkenci, también conocida como Pájaro Soñador. Su química en pantalla era innegable, la conexión entre Kandibit y Sanem Aydin era tan palpable que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La gente amaba su historia de amor, la energía que transmitían juntos era simplemente mágica. Esta intensa química, por supuesto, alimentó las especulaciones sobre una posible relación amorosa fuera de la pantalla. Durante la emisión de la serie los rumores eran constantes, se les veía juntos fuera del set, compartían fotos en redes sociales y, aunque nunca confirmaron nada oficialmente, los fans estaban convencidos de que había algo más que una simple amistad entre ellos. Sin embargo, después de que Erkenci llegó a su fin, las cosas cambiaron. Ambos actores tomaron caminos separados, enfocándose en sus propios proyectos y distanciándose públicamente. Can se mudó a Italia para trabajar en nuevas producciones, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía. Esta separación, lejos de apagar los rumores, los intensificó. Muchos fans se negaron a creer que su historia de amor había terminado realmente y seguían esperando un reencuentro. A lo largo de los años, hemos visto a Can y Demet en diferentes relaciones. Can Yaman se comprometió con la periodista italiana Diletta Leotta, aunque el compromiso se rompió unos meses después. Demet Özdemir, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, pero lamentablemente su matrimonio también llegó a su fin. Estos eventos, lejos de disuadir a los fans, les dieron nuevas esperanzas. Muchos interpretaron estas rupturas como una señal de que quizás, el destino tenía algo más preparado para Can y Demet. Y es aquí donde entramos en el terreno de las especulaciones y los rumores sobre el famoso bombazo del 26 de marzo de 2025. ¿Qué podría ser este bombazo? ¿Un reencuentro amoroso? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿Una colaboración sorprendente? Las teorías son muchas y variadas. Una de las teorías más populares, y la que seguramente muchos de ustedes esperan escuchar, es que Can y Demet podrían estar planeando anunciar su reconciliación amorosa. Esta teoría se basa en la idea de que, a pesar de sus relaciones pasadas, el amor entre ellos nunca se desvaneció realmente. Algunos fans señalan que han visto señales sutiles en sus redes sociales, pequeños guiños que sugieren que siguen en contacto y que están trabajando en secreto para volver a estar juntos. Otra teoría bastante extendida es que Can y Demet podrían estar preparando un nuevo proyecto juntos. Dada la inmensa popularidad que alcanzaron con Erkenci, sería lógico que alguna productora quisiera reunirlos en una nueva serie o película. Esta teoría tiene sentido, ya que ambos actores tienen una gran base de fans y su reencuentro en pantalla sería un éxito garantizado.
Se ha hablado de una posible secuela de Erkencicus, de una nueva comedia romántica o incluso de un drama más serio que les permita mostrar otra faceta de su talento. También existe la posibilidad de que el bombazo no tenga nada que ver con una relación amorosa o un proyecto conjunto, sino que se trate de una colaboración en otro ámbito. Quizás estén planeando lanzar una línea de ropa, un perfume o cualquier otro producto que aproveche su imagen pública y su popularidad. O tal vez estén involucrados en una campaña benéfica o en un proyecto social que les permita utilizar su plataforma para hacer el bien. Por supuesto, también debemos tener en cuenta la posibilidad de que el bombazo sea simplemente una estrategia de marketing o una campaña publicitaria. A veces las empresas utilizan este tipo de tácticas para generar expectación y atraer la atención del público. Podría ser que el 26 de marzo de 2025 se revele una nueva marca, un nuevo producto o un nuevo servicio que tenga a Khan y Demet como embajadores. Analicemos ahora algunas de las pistas que han alimentado estas especulaciones. Como mencioné antes, muchos fans han estado buscando señales en las redes sociales de Khan y Demet. Han analizado sus publicaciones, sus me gusta, sus comentarios y hasta los emojis que utilizan para tratar de descifrar si hay algo oculto detrás de ellos. Por ejemplo, algunos han notado que Khan y Demet han utilizado frases o citas similares en sus publicaciones, lo que interpretan como una forma de comunicarse en secreto. Otros han señalado que han visitado los mismos lugares o que han coincidido en eventos públicos, aunque han evitado ser fotografiados juntos. También ha habido rumores sobre encuentros secretos y llamadas telefónicas, aunque estas informaciones no han sido confirmadas por ninguna fuente oficial. Es importante tener en cuenta que estas pistas son, en su mayoría, interpretaciones subjetivas de los fans. Es fácil encontrar patrones y conexiones donde no los hay, especialmente cuando se tiene un fuerte deseo de creer en algo. Sin embargo, también es cierto que a veces las celebridades dejan pequeñas pistas intencionalmente para alimentar los rumores y mantener el interés del público. Además de las redes sociales, también ha habido rumores sobre posibles negociaciones entre los representantes de Khan y Demet. Se dice que han estado en contacto con diferentes productoras y canales de televisión para discutir posibles proyectos conjuntos. Sin embargo, estas negociaciones son comunes en el mundo del espectáculo y no necesariamente implican que Khan y Demet estén a punto de trabajar juntos. Otro factor que ha contribuido a mantener viva la llama de la esperanza entre los fans es la persistente cobertura mediática sobre la posible reconciliación entre Khan y Demet. Los medios de comunicación turcos, especialmente los tabloides, han seguido de cerca sus vidas personales y profesionales, publicando artículos y reportajes sobre sus relaciones pasadas, sus proyectos futuros y sus posibles reencuentros. Esta cobertura constante ha mantenido el tema en la mente del público y ha alimentado aún más las especulaciones. Pero, ¿qué dicen Khan y Demet sobre todo esto? La verdad es que ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su relación pasada y a los rumores sobre un posible reencuentro. Han evitado hacer comentarios directos sobre el tema y se han centrado en promocionar sus propios proyectos. En algunas entrevistas han reconocido que guardan un buen recuerdo de su experiencia en Erkencicus y que valoran la amistad que comparten. Sin embargo, también han dejado claro que están enfocados en sus carreras y que no están buscando una relación sentimental en este momento. Es importante respetar la privacidad de Khan y Demet y no presionarlos para que revelen información que no quieren compartir. Al final, son ellos quienes tienen la última palabra sobre su vida personal y profesional. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué creo yo que pasará el 26 de marzo de 2025? Sinceramente, no tengo una respuesta definitiva. Como dije antes, todo lo que hemos discutido hoy son especulaciones basadas en la información disponible hasta el momento. Creo que es posible que Khan y Demet estén planeando algo juntos, ya sea un proyecto profesional o personal. La química entre ellos es innegable y su reencuentro sería un gran éxito. Sin embargo, también creo que es importante mantener las expectativas bajo control y no dejarse llevar por la emoción. Lo más probable es que el bombazo no sea tan espectacular como algunos esperan. Quizás se trate de un anuncio sutil, de un pequeño guiño a sus fans o de una colaboración en un proyecto menor. O quizás simplemente no pase nada y todo se quede en un rumor infundado. En cualquier caso, creo que lo más importante es disfrutar del momento y no obsesionarse con el futuro. Khan y Demet son dos personas talentosas y exitosas, y estoy seguro de que seguirán sorprendiéndonos con sus proyectos y sus logros.
Ya sea que estén juntos o separados, su legado en el mundo del entretenimiento está asegurado. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de nuestro análisis y que hayan encontrado la información interesante y útil. En resumen, hemos explorado la historia de Can Yaman y de Method Demir, desde su explosiva química en Erkencicus hasta los rumores y especulaciones que han rodeado su relación desde entonces. Hemos analizado las diferentes teorías sobre el famoso bombazo del 26 de marzo de 2025 y hemos examinado las pistas que han alimentado estas especulaciones. Hemos concluido que si bien es posible que Can y Demet estén planeando algo juntos, es importante mantener las expectativas bajo control y no dejarse llevar por la emoción. Lo más probable es que el bombazo no sea tan espectacular como algunos esperan, o quizás simplemente no pase nada. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que pasará el 26 de marzo de 2025? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios abajo y estaré encantado de leerlos y responderles. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.